Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos iniciar la jornada de entrevistas. La revista de Opinión Democracia recibe al exdirector nacional de salud del Seguro Social Ecuatoriano, doctor Mauricio Espinel, investigador y epidemiólogo también, para hablar sobre la situación de inestabilidad en algunas unidades médicas del país. Hablemos específicamente del Teodoro Maldonado Carbo en la ciudad de Guayaquil, en donde se ha cambiado gerentes de manera periódica. Incluso allí hubo en el pasado reciente secuestros, amenazas, extorsiones, y ha resultado difícil dar estabilidad. ¿Cómo enfrentar? Hay un último hecho en donde se cambió gerente. Se ha hablado de la firma de contratos y también la necesidad de que se dé estabilidad para que con ello se pueda garantizar la atención a los afiliados y jubilados. ¿Cómo dar esas certezas, doctor Mauricio Espinel? Muy buen día. Buenos días, Miguel, y buenos días a la audiencia madrugadora. La pregunta que tú colocas es una pregunta muy compleja, pero a la vez fundamental y necesaria resolverla, ponerla sobre la mesa para analizar cuáles son los factores que han provocado este problema, que no solo se limitan a la unidad en sí, sino a cómo está concebido el sistema de salud en general. En este caso, el sistema de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Cuáles son los elementos de éxito en los países en donde funciona la salud? No tenemos que inventar el agua tibia. Tenemos que ver qué es lo que pasa en aquellos países en donde los sistemas de salud funcionan y donde los hospitales cumplen con su rol. Digamos Inglaterra, digamos Canadá, digamos Costa Rica, Uruguay, etcétera, etcétera. El hospital es el elemento de una red de atención, una red de atención. En el caso de nuestro país, lastimosamente, eso no se da. Yo puedo llamar por teléfono o irme a un hospital y voy a ser atendido. No existe este proceso de atención que debe existir. Si nosotros revisamos cuáles son las 10 principales atenciones, las 10 más frecuentes en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, en el Hospital Carlos Andrade Marín, vemos que son dolores de espalda, caries, infecciones del sistema urinario. Son temas que se deberían tratar, que se deberían resolver en un consultorio del barrio. Y eso no sucede porque no existe un sistema ordenado. Entonces se debe estructurar un sistema que tenga sus prioridades, en donde la puerta de entrada al sistema no sea el hospital. Esto provoca que las unidades hospitalarias tengan una sobrecarga de trabajo. En un estudio que se realizó en Inglaterra en las décadas del 60 y se repitió ahora en los 2000, se calculó lo que es, el estudio se llamaba la ecología de la atención médica, y entonces se vio de 1000 personas que estaban en la comunidad, cuántas requerían ir a un hospital, y se definió que apenas 1 de cada 1000 requería atención hospitalaria en un año. El resto tenía que atenderse en otros niveles de atención. ¿Cuánto llega a los hospitales grandes del sistema IES? 34, 40 de cada 1000 afiliados. Es decir, que hay una sobrecarga. En vez de ponerle 1, le ponemos 40. Esos otros 39 deberían atenderse en otros niveles de atención. Y claro, ¿qué institución, qué organización puede cargar, ¿no?, 40 veces más de lo que le corresponde? Entonces es imposible que funcione si no se cambia la estructura del sistema. Otro elemento fundamental en la gestión de un hospital y en la gestión de una red es el componente de liderazgo. ¿Quién tiene que ser el líder de los procesos?
Un querido amigo, Carlos Terán, escribió un artículo en la revista Edición Médica, en el blog de Edición Médica, que le tituló ¿Qué haría un salubrista en un quirófano? Yo soy salubrista, ¿no? Y yo voy a un quirófano. ¿Qué es lo que yo voy a hacer allí? Si a ti, Miguel, tienes una apendicitis y tienen que operarte, ¿qué te sucedería si es que yo llego al quirófano vestido de cirujano y te voy a operar a ti? Pues te sales corriendo del quirófano. Desde la otra perspectiva, ¿quiénes son los que toman decisiones en salud pública? No ahora, sino desde hace mucho tiempo. Son ginecólogos, son cirujanos. Si tú vas a ver quién está tomando las decisiones en la Dirección General del Seguro de Salud, cirujanos, cirujanos plásticos, médicos internistas, oncólogos, súper especialistas, por tanto, que tienen que estar dedicados a su área específica de competencia. Es decir, incompetente no es una mala palabra, es que simplemente yo no puedo operar, yo no te puedo sacar el apéndice. Entonces debe dedicarse, debe lograrse que quien lidera esos procesos sean personas competentes. Yo recuerdo que en Teodoro Maldonado Carbo inclusive pusieron un militar. Pues, ¿qué tiene que hacer un militar en un hospital? Y fue un fracaso más. Suponiendo que poniendo un militar las cosas se van a ordenar. No es así. Se requiere competencia. No se puede permitir que siga la ineptitud que cunde en todo el sistema. Otro componente fundamental es el componente de la medición y planificación. Y por tanto el control. Una de las instituciones que se dedica al tema del control es la Contraloría. La Contraloría está contribuyendo al funcionamiento eficaz y eficiente de las instituciones. En el caso del Teodoro Maldonado Carbo sería interesante revisar qué es lo que ha hecho la Contraloría. Cada vez que hacen un examen, pues queda ahí y no sucede nada. ¿Cómo puede ser posible que el Teodoro Maldonado Carbo hayan asesinado a una directora administrativa que trató de hacer cambios técnicos y ahora se secuestre a otro funcionario y no pase nada? Los organismos de control, ¿dónde están? Mira, yo como exfuncionario del IES he recibido más de 150 notificaciones de Contraloría. La UAFE me ha revisado más de una docena de veces mis cuentas y mi situación. ¿Qué pasa entonces con el resto de funcionarios que han estado inmiscuidos en problemas de corrupción? ¿Por qué estas instituciones no han logrado encontrar problemas? Un solo caso sonado de corrupción en el Teodoro Maldonado Carbo. Entonces, evidentemente, pues estas estructuras delictivas tienen cooptadas a ciertos funcionarios de estas instituciones de control, que curiosamente no pueden definir dónde está la trama de la corrupción. Veía una notificación reciente de la Comisión Anticorrupción en donde decía precisamente esto, ¿no? ¿Por qué no se resuelven los problemas de corrupción en una institución como esta y que tienen que estar entonces, suponiendo que es la solución, cambiando de gerentes todo el tiempo? Nosotros durante nuestra gestión propusimos una serie de medidas para tratar de resolver todos estos problemas. Hicimos un análisis causal detallado y propusimos planes para cada uno de los problemas. Por ejemplo, en el tema de cómo decidir quién tiene que ser el gerente, propusimos y se aprobó una resolución del Consejo Directivo precisamente para cómo debería ser el proceso de selección de los gerentes, del personal de jerárquico superior. Llegó el siguiente presidente del IES y la derogó. ¿Por qué? Porque quieren que ese proceso sea a dedo, como está haciendo en este momento, sin ningún proceso de selección, de verificación, de experiencia, competencia, etcétera, etcétera. Propusimos un sistema nuevo de gestión de la atención de salud que se llamaba el proyecto ProSalud, en donde se planteaba que debe haber
2.500 puntos de atención y hicimos ya pilotos en diferentes partes del país para ver cómo funcionaba este tema, para que quienes están afiliados, es decir, tú y yo, tengamos nuestro médico de cabecera, que sea el que gestione la atención y que sea el responsable de la atención. Que estos dolores de espalda, que estos problemas de infección urinaria, que estos problemas de hipertensión sean resueltos en ese nivel. Ahí se debería resolver el 80-85% de los casos. ¿Y cuál es la realidad? El 60% de los casos se resuelven en los hospitales de segundo nivel en el IES y el 13% en los hospitales de tercer nivel, es decir, hospitales de súper especialidad como es el Teodoro Maldonado Carbo. Entonces no se puede resolver el problema con una medida parche, con una compresita de agua tibia. Hay que hacer una reforma. Y eso es lo que hemos planteado desde el grupo. ¿Esto ocurre desde la Mesa de Estudios de la Seguridad Social? ¿Se ha sugerido esto? Este es un diálogo con el doctor Mauricio Espinel, epidemiólogo, exdirector nacional de salud del Seguro Social ecuatoriano. Estamos analizando la situación del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. También hablaremos de los problemas que tiene el Seguro Social, el tema de el agendamiento de citas. El portal Primicias publica que en los últimos días en los 6 días últimos ha habido dos gerentes en el Teodoro Maldonado, en medio de la preocupación de los funcionarios por el secuestro del director financiero ocurrido la noche del 31 de enero en el norte de Guayaquil, es decir, hablamos hace 13 días. También la preocupación por esta inestabilidad que ha llevado, de acuerdo con información oficial que publica Primicias, desde el 6 de febrero del 2025, que haya 10 policías de élite y 10 militares que resguardan de forma permanente el Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo del Seguro Social ecuatoriano. Esta estrategia había sido adoptada un día después de que se activara el denominado Código Plata en este hospital por una intervención policial que se había hecho en esta unidad de salud. Volvemos con el doctor Mauricio Espinel, exdirector nacional de salud del IES. Quisiera preguntarle, el problema no solo es, como ha habido demandas de medicinas, también el agendamiento. ¿Cómo mejorar a fin de que hemos tenido quejas, haya afiliados o jubilados que simplemente reciben el agendamiento a los 3, 4 o 6 meses? Alberto Einstein decía que ¿cómo esperas hacer las cosas diferentes si sigues haciendo lo mismo? Si sigues haciendo lo mismo, pues vas a tener los mismos resultados. ¿Cuál es el cambio que ha habido en, por ejemplo, este componente de la atención a los afiliados, que es el agendamiento? Hemos escuchado con mucha expectativa desde hace ya un año el tema del robot. Y el robot no resolvió el problema. ¿Por qué? Porque hay que hacer un análisis de causas y poner soluciones en varios de los elementos. El call center, el ejercicio del call center es una pequeña parte de todo ese entramado. Nosotros logramos disminuir el tiempo de espera, hicimos un análisis y vimos que era 40 días y lo logramos reducir a 5 días, precisamente pues incidiendo sobre una serie de elementos causales que están en este componente de la atención. Por ejemplo, hay que diversificar los medios de atención. En vez de tener un call center, es decir, volver a lo mismo con el robot, que el robot, en vez de que sea una persona, sea un robot el que da la cita, lo que hicimos fue proponer un cambio en el trabajo telemático, es decir, que sea un servicio no de call center, sino un servicio de atención, ¿no? Y entonces dar atención por teléfono, eso pasa en todo el mundo.
en donde a través de la tecnología telemática se puede dar triaje, se puede hacer seguimiento de los pacientes crónicos. Hay que recordar que en el IES existen alrededor de 600,000 pacientes crónicos, diabéticos, hipertensos, que tranquilamente se les podría dar la atención telemática e irles a dejar la medicación en su casa, en función de, por ejemplo, sistemas tecnológicos que permiten tomar la presión, medir la glucosa en la casa y mandar esos datos a un sistema telemático a través del teléfono y darle seguimiento por ese medio. Y si es que está en los parámetros establecidos, pues simplemente aplastar el botoncito y que una moto le vaya a dejar en la casa en la medicación. En nuestra gestión habíamos propuesto que sea un dron el que vaya y le deje la casa en la casa los medicamentos. El presidente del IES en ese momento dijo, no, los chicos le van a bajar con una cata, con una resortera al dron, no conviene. Bueno, pues entonces una moto. El costo de la atención se disminuye de manera importante. El costo de la atención en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo por cada consulta que se da, por ejemplo, para un hipertenso, por ejemplo, para un diabético, cuesta alrededor de $180. El costo de este proceso que te estoy refiriendo de atención telemática cuesta $4.50. En eso nosotros ya lo habíamos cotizado y estábamos listos para hacer el contrato correspondiente. Innovación, cambio, reforma, eso es lo que necesita el sistema. Si seguimos haciendo lo mismo, ¿cómo esperamos resultados diferentes? Quizás cabe lo que a veces se ha utilizado el recurso de emergencia, esa unidad de salud, o qué, porque también el tema tiene que ver con seguridad. Se ha habido hechos, como relataba el doctor Mauricio Espinel en el pasado, incluso el último, que señalábamos que hubo este secuestro del director financiero el 31 de enero último. Una de las ventajas que tiene la tecnología en la actualidad es que tú puedes transparentar, visibilizar todos los procesos. Es decir, ver qué está pasando en cada una de las unidades. Eso es factible en términos administrativos. El sistema informático que tiene el IES para los hospitales es bastante bueno y es desarrollado por ecuatorianos. Entonces fácilmente se puede transparentar y nosotros habíamos propuesto tener entonces visores de los procesos administrativos para que toda la población, los observatorios, los pacientes, las empresas puedan dar seguimiento a los procesos de contratación. Si los procesos están escondidos es por algo, porque no se quiere que se vea qué es lo que está pasando. Eso por un lado. Por otro lado, se supone que el control tiene que basarse en más trámites administrativos. Si mal no recuerdo, en el IES para lograr un proceso de contrato exitoso hay que pasar por los más de 30 pasos que requiere el CERCOP y otros 15 a 20 pasos que pone el mismo IES, es decir, 50 pasos. No se puede esperar un proceso de contratación que dure menos de 3 meses por todos estos pasos y papeleos que hay que hacer. Eso no resuelve nada, no ha resuelto nada, esa es la experiencia que tenemos. Y seguimos en ese mare magnum de trámites, que lo único que le sirve es para que la Contraloría vaya después a encontrar problemitas. Entonces... Claro, el problema, doctor Espinel, de la Contraloría es que es agilísima en unos casos, agilísima cuando quiere. Exactamente. Cuando quiere poner el dedo. Y lentísima o ausente. Aunque esté presente, está ausente de las auditorías. Uno de esos casos ha sido el ISPOL, el Seguro Social de la Policía Nacional, cuando estuvo ausente durante años, pese al pedido expreso que le hicieron a la Contraloría. Y después, agilísima en un proceso cuando recuperan $368 millones. Esa es la Contraloría General del Estado. Ahora, en el caso
del Teodoro Maldonado Carbo. Es un problema que se arrastra, no es problema solo de esta administración. Esto se arrastra durante años. Recordemos las presuntas irregularidades en la venta de medicamentos, época de la pandemia. Es decir, es un problema recurrente que ha habido en este hospital de especialidades Teodoro Maldonado. Exactamente. Yo puedo contar ejemplos, casos específicos que me atañen a mí mismo. En este momento tengo que ir a rogar en la Secretaría del IES que por favor me certifiquen unos 80 documentos para justificar un tema de la Contraloría precisamente relacionado con el call center, ¿no? De unos convenios de pago que se hicieron a un proveedor. Cuando yo llegué ya se había terminado el contrato y no podíamos parar. Imagínate lo que sería parar el servicio de citas para todos los afiliados. Seguimos dando el servicio, simplemente pues iniciamos el proceso de contratación. Como son contratos grandes, ¿no? Este contrato era alrededor de 20 millones, tiene que ser aprobado en el Consejo Directivo. Pues el Consejo Directivo de ese momento no lo quiso hacer, todo el proceso, toda la documentación que presentamos. No aprobaron ellos y por tanto no se dio el contrato y el servicio siguió dándose sin contrato. ¿Quién está pagando por eso? Yo. Y la Contraloría entonces muy ágilmente me multa. Cuando hicimos todo el proceso en 3 meses y medio y lo entregamos al Consejo Directivo para que lo resuelva. Y no quisieron hacerlo. ¿Por qué razón no quisieron hacerlo? Pues habría que investigar, ¿no? Y entonces, ¿quién está en la guillotina? Son funcionarios como yo y todos los funcionarios que trabajan en las unidades. ¿Qué es lo que provoca esto, Miguel? Que el resto de funcionarios o quien entra después diga, no, pues yo no voy a pasar por ese viacrucis. ¿Y cuál es la solución? No hacer nada, parar todo, no firmar nada. Entonces, en el país lo que se provoca es lentitud, que no se den los procesos, que no se resuelvan los problemas. Entonces hay que revisar de manera urgente este tema del rol que tienen los organismos de control. Para mí el rol que están jugando en este momento es simplemente de trabar, de dificultar el quehacer de la gestión pública, el mejorar la atención. Está seriamente afectado por el rol que están teniendo los organismos de control y hay que hacer una reforma urgente en esa línea. ¿Qué implicaría esa reforma urgente en estos momentos? Tengo un problema. Hay que revisar todos estos trámites. ¿Cuál es el rol del CERCOP? ¿Qué está haciendo? ¿Está contribuyendo en el proceso o no? La Contraloría, ¿qué es lo que debería revisar? En las informes que ellos colocan ponen no menos de 50 reglamentos, leyes que el funcionario, entre comillas, ha violado, ¿no? Entonces, ¿todo eso es necesario para una gestión ágil? Seguramente no. Entonces hay que revisar estos procesos de revisión, de contratación. Por otro lado, los procesos de evaluación, el componente de, como te decía, el aporte tecnológico que puede dar la tecnología actual para visibilizar, para monitorear todos estos procesos. Una vez más, tener gente competente. Si tienes gente que no sabe cómo son los procesos de gestión pública, pues lo que hacen es llegar a aprender, y ese proceso de aprendizaje toma 3 a 6 meses. Pero el promedio de estadía de los funcionarios en los hospitales, en la dirección de salud del sistema IES es 3-4 meses. Se acaba de cambiar el director general de salud hace 2 que 3 días. ¿Y cuánto estuvo? Estuvo 4 o 5 meses. Es decir, ese cambio es muy dañino. Yo participé en una reunión de los directores de los sistemas de salud de los seguros públicos de toda la región de Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe. Todos ellos tenían más de 4 años en su puesto. ¿Por qué? Porque los procesos en salud son de mediano y largo plazo para tener éxito. Y tienen un proceso, todos ellos tienen procesos de selección por concurso para quedarse al menos 5 años. Eso no pasa aquí. Todo se decide a dedo por la amistad que tiene una persona con los altos directivos.
Eso tiene que cambiar de manera urgente. Y yo creo que otro elemento fundamental es la participación ciudadana. La participación ciudadana tiene que llegar a precisamente lograr ver, visibilizar qué es lo que está pasando internamente en todos estos procesos y colocar su posición. Entonces, a los grupos organizados de jubilados, a los grupos organizados de los pacientes, hay que pedirles que intervengan de manera organizada y técnica. Es decir, ir a visibilizar las cosas que tienen que ser transparentes. Ya no se puede seguir con esta forma de ocultar todo lo que está pasando en la institución. En consecuencia, resulta muy difícil enfrentar esta crisis recurrente, permanente que ha habido en el Teodoro Maldonado Carbo. No creo que es difícil, yo creo que es necesario, pero sí requiere decisión política de romper con el pasado, de hacer las cosas de manera diferente. Y eso provoca temor, precisamente por lo que yo decía antes, por los cortos periodos de tiempo que tienen los funcionarios. Si una persona sabe que va a estar poco tiempo, entonces no se va a arriesgar a meter en este tipo de problemas de reforma, suponiendo que las reformas generan incertidumbre. Hay que recordar que un principio fundamental es el hecho de que todos vivimos en un metro cuadrado de confort, en mi metro cuadrado de tranquilidad. Lo mismo pasa con los funcionarios. No quieren salir de ese metro cuadrado de tranquilidad, de confort, es decir, romper con el statu quo para hacer cambios que beneficien a la población. Entonces, mi clamor es a las autoridades que rompan eso, que se arriesguen a hacer cambios reales, a una reforma del sistema. Nosotros como Mesa de Estudios de Seguridad Social hemos planteado esta reforma, por ejemplo, en el ámbito de las pensiones. Y tú has entrevistado a muchos de nuestros compañeros de la mesa, ¿no? Que dicen, ¿no? Con la voz muy alta, con la frente en alto, miren, hagamos una reforma. Lo mismo es en el sector salud. Si es que no se reforma el componente salud, que es la cara visible del sistema IES, no se va a lograr cambios en los otros seguros, incluyendo el seguro de pensiones. Entonces, es urgente que se tome esa decisión. Yo creo que estamos viviendo un momento político que debería impulsar, debería mover a las autoridades de la institución a hacer ese cambio, porque yo te aseguro que con la experiencia que tuvimos en el seguro de salud, se podría en un mes y medio, hacer un cambio radical en los procesos de atención con los proyectos que he esbozado rápidamente ahora. Nosotros en el proyecto ProSalud teníamos 55 proyectos. Pues eso se puede implementar de manera rápida, y ese cambio que se daría en el sistema, esta satisfacción del cliente, que es un elemento fundamental, central en la gestión de salud, en la gestión hospitalaria, pues ciertamente le daría votos a quien haga ese cambio en este momento. Bien, como siempre, muchas gracias al doctor Mauricio Espinel, exdirector nacional de salud del Seguro Social Ecuatoriano. Seguiremos hablando de esto que debiera ser una preocupación permanente, no solo el tema de la salud, sino también el tema de las pensiones del Seguro Social. Muchas gracias, Mauricio, su atención a la revista de Opinión Democracia. Siempre a las órdenes, y mil disculpas por el problema tecnológico del Internet. No hay problema. Muchas gracias, doctor Mauricio Espinel. 7:12 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el académico y politólogo doctor Simón Pachano. Vamos a hablar sobre lo que ha ocurrido en las últimas elecciones y esta interrogante que flota en el país. Cuando hay dos fuerzas predominantes, ¿acaso el país camina a un bipartidismo? Lo cual el doctor Pachano lo descarta. Vamos a desarrollar este tema luego de las elecciones últimas. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables.